Dele gloria, alabanzas al Señor. Quiero que abra su Biblia, por favor, si está en algún centro comercial, en restaurante. Pues entonces la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En el libro de Efesios, la carta del apóstol Pablo escribe a los Efesios, el capítulo 2, verso 1 en adelante. Dice así de la siguiente manera: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, por gracia somos salvos. Pero el versículo 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Mire esa palabra, somos hechura suya, el verso 10, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Mire esto, tres cosas quiero tocar. Uno es la muerte, dos, la resurrección, y tres, estar sentado con Cristo. Así que repítalo ahí en casa: muerte, resurrección y sentado. Ahora, estas tres cosas sucedieron tal vez en Cristo Jesús. Él murió, pero la muerte no lo absorbió. Porque Él dijo, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Que no pudiste detener al Cristo de la gloria. Ahora, Él venció la muerte. Y al vencer la muerte pasó a un segundo estado. Y es el estado de la resurrección. Y cuando una persona resucita es porque ha vencido la carne, es porque venció la muerte, es porque venció a Satanás, es porque venció el sistema. Y la resurrección es el segundo estado de entrar en un estado sobrenatural. Por eso Cristo Jesús, cuando resucitó, Él traspasó las paredes y se encontró con 11 de sus discípulos que estaban reunidos, que tenían miedo, que estaban con las puertas cerradas, que no tenían el Espíritu Santo. Entonces Cristo traspasó las paredes y les dijo, pasa a vosotros. Una persona que entra en el estado de resurrección es una persona que ha entendido lo sobrenatural de Dios. Una persona que entra en el estado de resurrección es porque ha crucificado su carne. Cristo Jesús pasó por muerte, resurrección, y la resurrección te lleva a un estado de glorificación, te lleva a un estado de comunión con Dios. Así que Dios ya tenía comunión plenamente con Jesús por el estado de resurrección. Y no solamente la resurrección, sino que Cristo Jesús se sentó a la diestra de la majestad del Padre y tiene poder para interceder por nosotros. Por tanto, ahora en Él, en su nombre echamos fuera demonios. En el nombre de Jesús sanamos los enfermos. En el nombre de Jesús el evangelio del reino es predicado. Ahora, estas tres cosas sucedieron en Jesús. Y Pablo escribe a la iglesia de Éfeso y de nuestros días, y para ti, amigo, y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos como muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando hablamos de la palabra delitos, delito es culpa, quebrantamiento de la ley. O sea que cuando nosotros llegamos a estar muertos, por dos cosas: cuando estamos en delitos y en pecados, cuando hemos infringido la palabra de Dios, cuando hemos quebrantado su palabra, estamos muertos. Cuando no obedecemos a su palabra, estamos muertos.
Y hay personas que están muertas por no obedecer la palabra de Dios, por no tener la palabra de Dios. Hay personas que la saben aquí, pero no la tienen aquí para poderla realizar o poderla hacer. Están muertos en delitos y pecados. Por eso el profeta escribe en el libro de Oseas capítulo 4 versículo 6, mi pueblo pereció, mi pueblo fue talado porque le faltó el conocimiento. En pocas palabras, quebrantaste la palabra, estás muerto. Delitos y pecados llevan a la condición de muerte espiritual. Delitos y pecados llevan a la condición de muerte física. Cuando nosotros cumplimos la palabra de Dios, cuando nosotros tomamos el mandamiento de Dios. Por eso el salmista David decía, he guardado tus dichos en mi corazón para no pecar contra ti.